Fórmula Tabasco presenta una edición especial de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Ileana Pineda. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este miércoles de Mesa Redonda, y continuamos con estos programas especiales que hemos hecho con muchísimo cariño para ustedes, con muchísimo amor para Tabasco. Es una propuesta, es un soñar con un Tabasco próspero en el 2044, 30 años. ¿Qué se tiene que hacer para que Tabasco sea próspero en 30 años? Pues es lo que estamos platicando con nuestros invitados. El programa anterior, les recuerdo, que nuestros invitados hicieron un planteamiento de cómo estaba la situación de nuestro estado, de nuestro país de alguna manera, y de alguna manera qué acciones se tendrían que hacer en el corto plazo. Este programa lo vamos a dedicar a acciones concretas sobre el mediano plazo, y cada uno va a ir planteando desde su sector y desde su especialidad lo que se tendría que hacer. Gabriela Isa, ¿cómo estás? Hola, Ile, bien, con un poco de dolor de cabeza, pero bien. Y con el gusto de saludarles nuevamente ahora en esta segunda fase del programa del Tabasco a Futuro, y con la visión a mediano plazo. Y vamos a hacerlo más interactivo para que nuestros panelistas puedan aportar sobre lo que conocen en materia de educación, sociología, medio ambiente, salud, finanzas, en materia empresarial, energética, en fin. Y rápidamente les damos la bienvenida nuevamente a Víctor Manuel Amoy Bocanegra, a Carlos Fernando Mayo, a Jorge Cámara Domínguez, a María Luisa Malagón García, a Isabel de los Ríos, Lili Gama Campillo, Gustavo Gutiérrez León, Ramsés Pechrazo y al doctor Elías Córdoba Sastre. Y bueno, pues vamos por partes, entrando en materia de discusión con Isabel de los Ríos. Isabel, en la primera parte nos dice un panorama, ¿no?, de cómo estaba Tabasco, y luego traes ahí otras propuestas para que entremos en materia de discusión, porque de eso se trata, de que también ustedes puedan intercambiar ideas. Sí, mira, el gran interés que ustedes tienen en que se propongan o en que se hagan propuestas para que Tabasco mejore, y en especial, en particular, el asunto de la participación de la ciudadanía en el cambio que debe llevar a Tabasco, pues a estados de bienestar igualitarios, ¿no? Ajá, a que la riqueza, la gran riqueza de Tabasco se distribuya entre todos. La ciudadanía efectivamente tiene un papel fundamental. La participación social es una materia que puede incentivarse, que puede promoverse, que puede impulsarse desde muchos ámbitos y de muchas formas. Pero también quiero expresar yo algo que es muy importante, que limita la participación social y la participación ciudadana, que no tiene que ver con la falta de educación, la falta de interés, la apatía, la indiferencia de lo que pasa en el entorno del ciudadano o del integrante de la sociedad, sino que tiene que ver también con la pobreza estructural, del lugar en donde vives. Yo tengo una tesis en relación a la falta de participación social en nuestro país, o especialmente en ciertos ámbitos territoriales de nuestro país, y Tabasco no es la excepción, que tiene que ver con que yo creo que la mayoría de los ciudadanos, como la mayoría de los ciudadanos viven en condiciones de pobreza, viven también limitados porque transcurren sus días, transcurre su vida en un nivel de subsistencia. Y cuando tú estás en el nivel de subsistencia, tú no tienes tiempo ni interés de exigirle a nadie nada. Entonces, yo por eso empezaba con que en Tabasco se tienen que resolver los grandes problemas urgentes que tienen que ver con darle mejores condiciones de vida a la gente, a las personas. Los tengo que ir presentando para nuestro auditorio en radio, por favor, especialista en temas de energía, sobre lo que dice Isabel de los Ríos, la socióloga. Ramsés. Han dado datos muy buenos, pero la pregunta es ¿por qué la gente en Tabasco es pobre?
y cómo podemos sacarla de pobre. Entonces, si nos pueden ayudar con ese dato, nos gustaría, porque podemos hacer un planteamiento, cómo sacar a esa gente de ser pobre. Sí. Ajá. Yo tendría varias respuestas a esa pregunta, y a lo mejor al final de mi planteamiento podría yo darte algunas pistas. Pero para continuar con lo que quiero plantear se necesita primeramente políticas públicas, es decir, es una responsabilidad del Estado ayudar a que la sociedad participe, a que la sociedad civil se organice. La participación comunitaria, la participación social, la participación de vecinos, la participación de colonos, la planeación participativa en los presupuestos públicos es un asunto que debe promover el Estado. ¿Pero al Estado le conviene? Bueno, es que no lo sé. ¿La participación social? Sí, la participación claro, social, la pregunta social. es, ¿le conviene al Estado como para promover políticas públicas? No sé si le conviene o no. Lo que yo digo es que es necesario. Entonces, mira, es cierto que puede no convenirle, es cierto que estamos la mayoría de las personas en el nivel de subsistencia y no tenemos ni tiempo ni interés de exigir, pero también es cierto que muchos sectores de la población participan, no podemos negar eso. Hay una sociedad civil pujante, activa, exigente, a la que no se le escucha, y luego después por eso se convierte en policía armada, luego después por eso se convierte en bloqueador de carreteras. Entonces necesitamos también más sensibilidad del lado de las instituciones, de todas las instituciones públicas y privadas, en relación a la participación de la sociedad. La sociedad se organiza cuando tiene un problema enfrente de sí. Aquí en Tabasco tenemos asociaciones de ciclistas. Los corredores del Parque Tomás Garrido se organizaron para evitar que se pusiera un café allí, en donde no debía, en un espacio público. Los colonos de Las Gaviotas, de Tierra Colorada, de Tamulté, de muchas colonias, participan para exigir servicios sociales, se organizan para una gran cantidad de intereses colectivos que no deben de dejar de ser visibles, no se deben de invisibilizar, y ahí tienen un papel muy importante los medios de comunicación. Hay asociaciones de ciudadanos tabasqueños que trabajan con temas de derechos humanos, de medio ambiente, de discapacidad, de abuso infantil, de violencia juvenil, de violencia familiar, de violencia de género, de desarrollo comunitario, de niños de la calle. Entonces, la gente sí participa. El asunto es cómo ligamos la participación social, la participación de la sociedad civil, con la vigilancia de los recursos públicos y del ejercicio de la administración pública, que eso es lo que limita el bienestar de la gente. A ver, lo que tú propondrías en un futuro, porque este programa está hecho pensando a futuro, es que se cambie el modelo político, el modelo administrativo, el modelo gubernamental, porque aparentemente sí escuchan a las masas, aparentemente sí escuchan a los organizados y a la ciudadanía, ¿no? Aparentemente. Aparentemente, nada más aparentemente. Tendría que cambiarse el modelo político. Por supuesto que sí, vivimos en una sociedad de simulación. Todo es simulación. En la familia hay simulación, en la escuela hay simulación, en la iglesia hay simulación, en todas las instituciones públicas hay simulación. Debemos terminar con eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Y mira, no va a suceder, nada de eso va a suceder, por ejemplo, si nosotros seguimos dejando que los partidos políticos secuestren la política. Ahí está, ¿sí? ¿Cuándo nos vamos a organizar para decirle a cualquier partido político, oiga, no, ese candidato que puso, o sea, ni lo conozco, ni quiero que sea, y mire los antecedentes que tiene y tráigamelo aquí, y yo, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cómo vamos a llegar al punto en que la gente diga, a ver, ¿usted por qué está haciendo aquí este puente?
A ver, pero ¿Usted por qué está haciendo? Isabel, ¿qué acciones se tiene que hacer para que la sociedad se empodere y realmente pueda hacer eso que estás planteando? ¿Qué acciones? Disminuir la burocracia. No. Profesionalizarla. Sí, eso sí, o sea, es decir, la administración pública sí tiene un papel muy importante en este asunto, ¿sí? Gustavo, por favor, Gutiérrez. Yo regresando a la pregunta que le hacía Ramsés a Isabel, Exacto. que creo que es muy importante cómo reducir la pobreza, ¿no? Sin duda es de las, quizá la más importante. Y creo que ahí está el tema y el meollo del asunto. Los países, nosotros decimos Tabasco es rico porque tiene muchos recursos naturales y todo. La realidad es que los países que tienen muchos recursos naturales no necesariamente son ricos. No. Podemos tener todo el petróleo, todos los recursos y sin embargo, ya lo mencionaron aquí, los índices de pobreza y de marginación son bien altos para Tabasco. Mencionaba Víctor también, nuestro secretario, bueno, que hemos tenido un presupuesto, de los últimos años hemos tenido el presupuesto más alto a lo mejor en los últimos 30, 40 años per cápita en el gobierno y sin embargo se ha ido en burocracia y tenemos una burocracia muy alta, muy costosa y que no genera nada. Entonces, la solución, pues creo que ya probamos que no va por ahí, tuvimos todos los recursos, hemos tenido eso y no ha sido así. Entonces, creo yo que la respuesta es capital humano. La riqueza no está en el capital de los recursos naturales, sino en el capital humano. Y en el futuro, sin duda, en los próximos 5, pero en los próximos 10 y en los próximos 20, cada vez más va a ser ahí, en el capital humano. Entonces, ¿en qué tenemos que invertir? En capital humano. ¿Qué pasa ahorita? Tenemos una ventana de oportunidad, creo que algo mencionó Víctor, que creo que la aprovechó muy bien el gobierno en la medida de tomar recursos por la reforma petrolera para el Estado y compensar un poco la caída en las participaciones que hemos tenido. Qué bueno, se aprovechó, es muy importante, pero ahora lo que tenemos que ver eso es como una oportunidad temporal. Esos recursos van a ser nada más por un tiempo, mientras haya petróleo, que si no aprovechamos esa ventana de oportunidad para hacer la transformación hacia el tema de conocimiento, estamos fritos. Y ahí viene un poco, yo como tabasqueño, además lo puedo decir, hoy fue el primer día que fui a una clase de ingeniería petrolera para no petroleros, porque pues los tabasqueños todos los que estamos aquí dependemos del petróleo en buena medida, tanto en el gobierno como en la industria privada y comercialmente vendemos con el petróleo, todo está relacionado. Sin embargo, anteriormente, antes de la reforma, los tabasqueños como tales no podíamos participar en el tema energético, porque es un tema federal y exclusivo para el gobierno tenía el monopolio del tema energético. Ahora que se abre, es responsabilidad de todos los tabasqueños aprender y participar en eso, deberíamos de saber. Yo hoy aprendí unas cosas, por ejemplo, sobre las rocas, que la verdad dije, pues, la roca es lo más aburrido que hay, una roca, y hoy que veo sobre rocas y me explican eso, que las rocas pues tienen vida y hay un ciclo de la roca, de vida de las rocas y todo, y la verdad me encantó, y ese es el tema que tenemos que aprender. ¿Y qué hacer hoy? Bueno, aprender sobre energía. ¿Y por qué digo sobre energía? Porque la ventana de petróleo va a ser temporal, pero Tabasco no va a tener todo el tiempo petróleo, pero va a tener energía solar. Eólica no tenemos mucha porque la eólica es el aire y salvo en la costa quizá un poquito, el resto no hay mucho aire, pero energía solar sí, hidráulica también, aunque la hidráulica tenemos un problema aquí. Con la hidráulica no tenemos mucha pendiente, entonces nos falta caída. Pero crear las condiciones para que haya pendientes. Bueno, aprovechar la de Chiapas, por ejemplo, y con el agua se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, en energía solar sí tenemos una superficie muy amplia y también en biomasa. Entonces tenemos que aprovechar la ventana del petróleo para convertirnos, por ahí alguna vez había un eslogan que Tabasco era un estado con energía o el estado de energía. Entonces tenemos que pasar esa parte de energía, obviamente aprovechando lo petrolero, que es lo más rentable y lo que nos puede ayudar, pero para hacer un aprendizaje a la parte de ciencias. Lo petrolero tiene toda la parte de geología, es una ciencia, entonces si uno agarra esa parte, vas a ir transitando de la energía petrolera y fósil a energía solar, a conocimiento, y creo que por ahí es el cambio, y nuestra responsabilidad es hacerlo. La responsabilidad de cada uno buscar el conocimiento de esto, claro. El conocimiento y la educación. El doctor Elías Córdoba Sastre. Sí, abordando un poco sobre el tema de la participación ciudadana y haciendo hincapié en materia de salud, yo les comentaba en la plática pasada
acerca de los centros de salud, lo desatendido que están, hay alrededor de 600 unidades y en muchas de ellas no hay médico. Y aunque hay el acceso al servicio de salud, pero al no estar el médico, pues no hay atención a la salud. Muchas veces el médico no se encuentra disponible o no se queda por el miedo o por la inseguridad que existe actualmente en nuestro estado. Entonces una participación ciudadana tendría que ver con eso, si la sociedad o esa área de atención en ese centro de salud, quienes conforman esa colonia o esa comunidad se agrupan para cuidar a ese médico que va a darles la atención y están vigilando que no tenga ninguna situación de riesgo, pues eso es una participación ciudadana y que tiene que ver con un servicio que se le está proporcionando. Entonces es algo muy valioso. Por otro lado, y qué bueno que comentaban ahorita acerca del capital humano, algo que no tenemos en Tabasco y que tiene que ver con la sociedad y que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la educación, es escuela para padres. Urge escuela para padres, hacer escuela para padres que venga desde la sociedad, que participe el sector educativo y que se retomen las cuestiones de los valores, precisamente. Si queremos impactar en estadística en cuanto a adicciones y la problemática que hay actualmente en materia de los adolescentes, la escuela para padres es un boom, es un material que se puede enriquecer y que puede impactar en estas situaciones de delincuencia organizada y de adicciones en los adolescentes. Gracias, Elías. Vamos ahora con Carlos Mayo. Pues como se trata de plantear soluciones concretas y que sean viables, pensando ya en un plazo corto para Tabasco, yo quisiera referirme a lo siguiente y encuentro puntos muy interesantes en esta multidisciplinariedad del grupo que está aquí, ¿no? Me quiero referir, por ejemplo, necesitamos tiros de precisión y tiros de precisión que te pongan enfrente de una manera muy rápida modelos que funcionan en tantos ámbitos como cada quien le corresponda actuar. Yo ahorita me voy a referir a un ámbito que es importante porque partimos hablando de educación en el programa anterior. Conocimiento. Gustavo hablaba de la oportunidad ahorita, de la coyuntura que tenemos ahorita en materia de las industrias del petróleo y del gas que debemos de aprovechar. Hay una manera muy inmediata que estamos trabajando además de ella, pero desde la parte que me toca hoy trabajar, es el entrenamiento, por ejemplo, en capacidades técnicas en alta tecnología, a gente que tenemos, por ejemplo, un sistema educativo en donde hay partes del sistema educativo que funcionan bien, por ejemplo, los CONALEP saca gente buena. Si a esa gente tú le das la capacidad de que pase, por ejemplo, un centro de entrenamiento en alta tecnología, a lo mejor después de haber hecho cierta experiencia práctica de trabajo o de manera inmediata, en donde se entrene en el hacer en una tecnología que le va a permitir, en lugar de ser un soldador que hace rejas para la colonia, que sea un soldador especializado, por ejemplo, para las industrias del petróleo y del gas, esa gente puede triplicar o cuatriplicar su ingreso en un periodo muy corto y eso es una condición de movilidad social. Eso es un tiro de precisión, eso es un modelo que no estoy hablando de algo, es algo que se ha probado, que se ha hecho en otras partes del país con mucho éxito. Si no, veamos por qué detonó la industria aeroespacial en el norte del país o en Querétaro, precisamente por este tipo de centros y este tipo de condiciones. Entonces, ¿van a aplicar su conocimiento en alta tecnología? En la industria del petróleo, por ejemplo. Es decir, si yo empiezo, y además es un proceso, porque ahorita a lo mejor adquiero una habilidad que me hace ser un soldador especializado, pero luego puedo pasar a otra especialización que me va llevando a eslabones más elevados en la cadena de valor. Entonces, ese sería el planteamiento. Diseñar modelos exitosos que con tiros de precisión y, algo bien importante, comunicar los beneficios de esos modelos, es decir, al estar este modelo siendo exitoso y tener jóvenes que están teniendo oportunidades, comunicar, mira, estos jóvenes por haber hecho esto están teniendo una mejor oportunidad de desarrollo de vida. ¿Sí? Entonces, ese sería mi planteamiento. A ver, pide el uso de la palabra Ramsés Pech. No, yo no estoy de acuerdo en lo que estamos planteando. A ver, ¿por qué? Los estudiantes, ¿dónde van a ir? Así es. Económicamente van a trabajar. La pregunta, ¿todos los empresarios están preguntándole a las universidades qué tipo de gente necesitan? No. Necesitamos, todos los que somos empresarios y los que tienen una empresa, ir a las universidades y preguntarles qué tipo de carreras hay y cuáles
y tienen que hacer las universidades un estudio de mercado, porque las universidades es un negocio que lo que tienen que vender es gente con calidad requeridas en el mercado. Entonces necesitamos que los empresarios también vayan a las universidades, no solo de negocios, sino que también se acerquen a las universidades y les digan, yo necesito 10 de este tipo, 5 de este tipo, 20 de este tipo, 5 en un año de esto. ¿Por qué? Porque estamos abriendo muchas universidades que no sirven para el mercado. Ya no necesito. Claro. Exacto. A ver. Solo 43 van a tener trabajo. Pide el uso de la palabra la maestra Malagón. Si se puede acercar, por favor, el micrófono lo más que pueda, María Luisa, Okay. se lo agradezco. Muy de acuerdo con Ramsés y creo que este esfuerzo se ha venido haciendo, pero yo creo que tiene que hacerse con mayor disciplina. Y me refiero a que no solamente sea de una ocasión, que haya una reunión con empresarios, que hay el acercamiento con la universidad o universidades, donde se define exactamente cuál es el tipo de conocimiento, pero también una de las cosas que sí tienen claridad los empresarios es cuál es el tipo de actitud que quieren de esos jóvenes, cuáles son los valores que quieren de estos jóvenes, y me permito exponerles recientemente hubo una empresa automotriz que vino a la Ciudad de México, a nuestro país, y dijo, tengo 2.500 plazas para formar ingenieros técnicos, me los voy a llevar 2 años a Alemania, con todo pagado, pero tiene que tener tres elementos que para mí son requisitos como empresa. Uno, que les apasione su trabajo. 2, el manejo de las matemáticas. 3, el inglés. Entonces, ya desde ahí esos 3 puntos se fueron con menos de 50 ingenieros que no tuvimos. Ellos abrieron 2.500 lugares, pero como tú bien dices, ellos sí se acercaron. Esto necesito. Sí considero que estamos tarde, como bien dices, porque sí sabíamos de lo que se venía en el tema del petróleo, la vocación que tenemos como Estado, y sin embargo no nos preparamos para formar jóvenes en estos temas, llámese relacionados a ingeniería petrolera, geología, química, física, todo lo que alrededor de toda esta sector se está formando. Y finalmente, ya ahorita, como dices, ya tenemos el problema enfrente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que rápidamente contactar estas empresas. Yo creo que sí es un acierto desde mi punto de vista en que nos acerquemos a aquellas empresas que sí estén dispuestos a formar de manera, ahora sí que práctica y rápida, aquellos elementos, y sí hay las empresas. Pero finalmente eso es algo que podemos hacer de manera concreta. Gracias, Gili. Vamos a aprovechar para hacer una pausa comercial y vamos a regresar con este programa especial, este foro, este sueño, Tabasco en un futuro 2044. Hacemos una pausa y regresamos. Fórmula Tabasco presenta una edición especial de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Y bien, amigos, ya estamos de regreso en este miércoles de Mesa Redonda con un programa especial. Hoy estamos en la segunda parte, Tabasco en un futuro. Tenemos especialistas aquí en diferentes temas y todos están haciendo propuestas concretas, acciones que se tienen que hacer para que Tabasco en el 2044 sea un Tabasco próspero. ¿Quién dice que no se puede? Le toca a Víctor Lamoyi, que quería hacer uso de la palabra en el tema. Muchas gracias, Ileana. Fíjate que de lo que hemos venido escuchando con nuestros compañeros, lo que vimos en el programa pasado y lo que planteamos en el programa pasado, aquellas acciones de corto plazo, lo que tenemos que hacer en el corto plazo para que Tabasco despegara, para que Tabasco y su sociedad despuntaran hacia nuevos estadios, hacia mejores estadios de vida, retomando y partiendo del supuesto de que ya avanzamos en estos primeros 5 años, ya estamos en el año 10º. ¿Dónde vemos a Tabasco, Ileana? Vemos a Tabasco y a su sociedad en un contexto nacional con niveles de bienestar en la media nacional. Actualmente estamos en los últimos lugares con los peores niveles de pobreza y marginación, y no, Tabasco no debe estar allí. Y hicimos las primeras acciones, los primeros 5 años enderezamos Tabasco, ya las acciones de corto plazo ya estamos en la media nacional. ¿Qué hicimos esos primeros años y qué tenemos que hacer
en este año 10º para llegar al año 20, siendo Tabasco uno de los estados pues más bollantes del país, un estado que empuje la economía nacional, no solo a la local. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto que coincido plenamente que el capital humano es fundamental y formar capital humano en donde está nuestra vocación, como decía también nuestra amiga Malagón. Por supuesto que eso es fundamental. El papel del gobierno también es fundamental. Ya en este año 10º ya tenemos un gobierno que está trabajando con una situación financiera estable, ya se resolvieron los problemas, ya hay recursos para invertir en políticas públicas. ¿Hacia dónde tenemos que dirigir esas políticas públicas? Por supuesto, a mejorar la calidad. Hay muchos recursos ya invirtiéndose en educación, pero tenemos que seguir mejorando la calidad y con ello la formación de capital humano. Ahorita cada vez hay que invertir más en tecnología, ¿sí? Definitivamente volver a nuestra vocación, que era el campo, porque como bien decía Gustavo, el petróleo se nos va a acabar, si no es que ya en estos momentos, estamos ya en el año 2024 y el petróleo se nos está acabando, ¿sí? Ya nos avisaron las empresas que ya nos quedan 5 años más de producción y se acabó, y si no nos preparamos, Tabasco se va a volver, Villahermosa y las zonas petroleras, un pueblo fantasma, como sucedió en el boom de los 70s, cuando se acuerdan de Poza Rica, que fue una de las ciudades más bollantes del país y actualmente es un pueblo fantasma. Eso nos va a pasar si no nos preparamos. Hay que volver a nuestra vocación productiva, el campo, ¿sí? Entonces, desde el año 2014-2015 hay que pensar mucho en la agroindustria. Creo que hay muchos empresarios tabasqueños, el gobierno del estado, los gobiernos municipales tienen que ponerles las condiciones a los inversionistas, pero quienes tienen que invertir y quienes tienen que detonar el desarrollo del sector agroindustrial son los tabasqueños. Atraer inversión privada que se pueda asociar con tabasqueños, dejar que venga inversión de fuera a explotar eso. Producimos mucha biomasa, ¿sí? Hay una gran área de oportunidad que tiene que ver mucho con el mejoramiento del medio ambiente, como platicamos en el programa pasado, ¿sí? Que es las plantaciones forestales, ¿sí? Ahí tenemos mucha vocación, tenemos los maderables y los que producen también celulosa, ¿sí? Tabasco tiene que apostar en 2015 a eso para llegar al 2024 con un sector agroindustrial fortalecido que mantenga al sureste del país. Tabasco tiene una posición privilegiada y los recursos naturales, ¿sí? Hay recursos naturales no renovables como el petróleo, pero hay recursos naturales renovables que podemos utilizar. Creo que hacia allá debemos estar caminando. El campo no lo debemos abandonar y no lo debemos olvidar y no dejar todo a que el gobierno resuelva los problemas del campo. El gobierno es un coadyuvante. Como tabasqueños tenemos que meternos desde ahorita, desde 2014, 2015, 2016, meternos en la cabeza la idea de que el gobierno es un coadyuvante. El gobierno no es el todopoderoso, no lo resuelve todo. Y en ese sentido coincido mucho con el tema de la sociedad civil organizada, ¿sí? Ahí comentabas que el gobierno tiene que procurar esa organización de la sociedad civil. Creo que es la sociedad civil per se quien tiene que hacerlo. Lo vemos que ha sucedido ya en el país. Muchos movimientos sociales y de otra naturaleza han surgido con una sociedad organizada. Hay organizaciones civiles y organizaciones comunitarias que hacen mucho por su propia comunidad. Hagámoslo como tabasqueños, organicémonos, pero no esperemos a que alguien nos venga a organizar, ni un partido político, ni un alcalde, ni nadie, ¿no? Organicémonos nosotros como sociedad civil y vamos hacia adelante. Gracias, Víctor Lamolle. Oye, Gabriel, aprovecho para agradecer la hospitalidad del Hotel Crown Plaza que nos recibió hoy para grabar este programa que está siendo como muy rico, una propuesta, estamos aquí soñando. Y continuando con el tema de los recursos naturales, Lili Gama estaba levantando la mano. Lili, tú especialista en el cambio climático y en los recursos naturales.
pensando que a 5 años, 10 ya de distancia de las ideas originales, como bien decía Gustavo, es un momento de aprovechar un área de oportunidad. Está ahí el petróleo, debemos hacerlo eficiente y competitivamente, pero el Estado tiene una vocación forestal. Sin lugar a dudas, la vocación más importante del Estado es forestal, y yo hablaba en el programa anterior sobre el agua. El agua no solamente es un recurso per se que está ahí y que debemos de recuperar en calidad, sino es un recurso que nos puede dar ingresos de diferentes maneras, ingresos para generar electricidad. Existen tecnologías importantes que se pueden aplicar, pero también a través del riego nos puede ayudar a recuperar el campo sin lugar a dudas. Entonces, si recuperamos nuestros ríos, si recuperamos la calidad de nuestra agua, vamos a recuperar el paisaje, vamos a recuperar los ecosistemas. Tenemos para estas alturas de los avances las orillas de los ríos reforestadas, tenemos menos problemas de vulnerabilidad de la población. Tenemos una actividad ganadera que lo va a hacer en un sistema agrosilvopastoril, o sea, va a implementar estrategias, y la vez pasada se señalaba algo muy interesante que era recuperar los árboles en las ciudades. Pues tenemos una conectividad, eso es lo que necesitamos, una conectividad con árboles por muchas partes del estado que permiten que se vaya recuperando la biodiversidad, que es importante para nosotros, y los recursos que hay. Entonces, el agua es el recurso importante para el futuro y no debemos de perder de vista que vamos encaminados a eso. A ver, en la realidad estamos en 2014, ya en esta fase estamos en 2024, ¿no? ¿Cuándo tendrían que sembrarse estos árboles, Lili? Empezamos a reforestarlos con nuestras primeras acciones de los 5 años. En los primeros 5 años. Empezamos a reforestar. ¿2015 le gusta que ya empecemos a sembrar? Cuando lo propusimos, estamos sembrando nuestros árboles. 5 años, okay. Ahora, como bien decía la Moyi, ya tenemos un estado invertido en el camino, ya tenemos empezando a dar resultados, ya tenemos nuestros árboles a las orillas de los ríos, ya tenemos, hemos aprovechado fluvial. La oportunidad, como bien dijo Gustavo, en el sentido del petróleo. Ese es el recurso que había, tenía su temporalidad, pero vamos en una transición de un recurso a la vocación forestal del Estado. O sea, hemos trabajado en los dos sentidos, hemos trabajado en optimizar un recurso y hemos trabajado en tener un futuro con una vocación diferente en el sentido forestal. Vamos, en orden, pidió la palabra Carlos Fernando Mayo y pasamos a Jorge Cámara. ¿Sí la pidió aquí primero? Sí, ya tiene como 10 minutos. En esta visión de lo que ya hemos logrado en esos 5 años, y hablando de los modelos que yo señalaba exitosos, que se iban de referente, yo estoy imaginando ya tener por lo menos una red básica articulada de centros de investigación y de innovación aplicada, algunos en materia de petróleo, otros en materia forestal, por ejemplo, que trabaje con la biotecnología, la nanotecnología, en la parte que tiene que ver con nuestras potencialidades, como son la biomasa de la que hablaba Víctor. Y ya entrando a aprovecharlas después de esos 5 años, ¿eso qué nos permite? Nos permite meterle conocimientos a todas las actividades de la economía que lo requieran, y no solo eso, un vínculo que es una cuestión práctica, que es un modelo que tiene que ser práctico de coinnovación. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una infraestructura de conocimiento en la cual tengo gente capaz, voy generando una masa crítica de gente capaz por ámbitos, por distintos ámbitos de la economía, y tengo desde esa masa crítica y de esos centros una presencia permanente en un concepto que no es el concepto antiguo de extensionismo, en donde iban y ponían una oficina, no, en donde yo a quien está haciendo las cosas, al que tiene una plantación forestal, el que tiene una quesería, le voy ayudando a transferirle conocimiento, a lo mejor a equiparlo de una mejor manera, y también voy adquiriendo conocimiento de su realidad, porque ahí hay un conocimiento que regresa, y entonces el conocimiento y el uso del conocimiento empieza a tener un sentido práctico que ayuda a que una gente viva mejor, ¿sí? Un quesero, si con conocimiento tú le ayudas a que tenga una mayor eficiencia en el uso de la cuajada, por ejemplo, la leche, pues eso significa dinero, y ese dinero le ayuda a vivir mejor, a generar un mejor nivel de vida. ¿Con qué? ¿Con base en qué? Con base en conocimiento. Esa es la transición hacia donde debemos de, hacia donde debemos de transitar. Recordemos las acciones concretas. Jorge Cámara. Gracias, Mayo. Yo creo que una de las cosas que tiene que modificarse, no nada más en Tabasco, yo creo que en México, es un poco la visión de la política.
Yo creo que la responsabilidad de muchos de los políticos debe de trascender y tomar riesgos, pienso, los políticos, para tomar las acciones que se deben de tomar, porque generalmente siempre se está pensando en el aspecto de las elecciones, en la complejidad de estos mecanismos tan delicados, desestabilizarlos y generar caos. O sea, esto provoca que haya un retraso, como lo comentaba en el programa pasado, de todas las acciones que tendrían que tomarse. También los mexicanos tendríamos que cambiar en ese sentido, aceptar que para crecer hay que tomar acciones dolorosas. O sea, hay veces que si quieres entrenar y correr 100 metros, pues te van a doler los músculos al principio, ¿no? Entonces, es importante, creo que ese cambio de actitud de la política, el empezar a tomar decisiones duras que seguramente van a repercutir a lo mejor en problemas para cuestiones de elecciones y también de desestabilización. Entonces yo creo que ahí es un papel muy importante de los políticos. Por otro lado, también yo creo que la educación en general tiene que cambiar en Tabasco. Yo me imagino en 10 o 12 años que las universidades tendrán otra concepción. Efectivamente, creo que escuché algo hace poco del porcentaje de admisión en nuestra universidad. Creo que aumentó a un 70%, me parece, lo comentan como un logro. Yo creo que, no sé, tengo sentimientos encontrados porque obviamente creo que hay mucha gente que desea estudiar y que tiene que tener esa oportunidad de estudiar, pero yo creo que debe especializarse la educación también de acuerdo a las capacidades de las personas. No todos podemos ser astronautas, no todos podemos ser médicos, no todos, y es más, probablemente te puede ir mucho mejor y tener una vida más plena siendo comerciante o siendo artista o no necesariamente, y además más productivo para tu país, porque luego estudias 5 años o 6 y luego terminas haciendo otra cosa completamente diferente, taxista, entonces son 5 años que no estás produciendo, ¿no? Entonces, probablemente este aspecto de la forma en la que la política también vea la educación tendría que analizarse mucho más a fondo, y yo creo que es importante que de aquí a 10 años esto se dé. Por ejemplo, una universidad como Stanford admite al 5.7%. Harvard admite al 5.8%, Cornell admite al 15% de la gente, pero además gente que ya sabe que está aplicando con un currículum que es muy alto. O sea, si yo soy un flojo, ya ni siquiera se me ocurre mandar mis currículum y todos mis documentos a Harvard, ¿no? O sea, la gente que lo manda ya sabe que tiene probabilidades y aún así admiten a un 5%. Entonces, ¿qué significa? Y como lo comentaba mucha gente, lo importante, lo difícil en muchas de estas universidades que son las top universidades del mundo, no es salir de la universidad, es entrar a la universidad, porque si entraste es porque ya tienes de verdad ya estás tamizado el sistema, y el sistema por eso es tan productivo y tan eficiente, sobre todo a nivel universitario en Estados Unidos. Por eso la educación universitaria es tan cara en Estados Unidos y tan difícil acceder a ella. Pero sin embargo, vamos a poner un ejemplo. En el caso de la agronomía aquí, Cornell, por ejemplo, tiene una de las universidades más eficientes y catalogada como posiblemente la escuela más importante de agronomía de Estados Unidos. Ahí no te cuesta un peso estudiar agronomía. Y si esta fuera la vocación de Tabasco, yo creo que las universidades tendrían que empezar a trabajar en ello, empezar a mandar a la gente a Cornell o a Costa Rica o a todos lados. Y si estamos hablando de vocación productiva del campo, yo creo que es por ahí donde se tienen que ampliar las cosas. También, finalmente, creo que yo visualizo ya dentro de 10 años a Tabasco con un puerto muy exitoso en frontera, un puerto muy exitoso en Dos Bocas, muchas refinerías, pero además refinerías con tecnología que no contamine, que hay ya también mucho de esto. Me lo imagino como un gran transformador de hidrocarburos, no nada más de México, sino de otros países que vinieran de Centroamérica, de Sudamérica, a transformar, como sucede, por ejemplo, en Singapur, que no tiene prácticamente petróleo y tiene, yo creo que de las más importantes refinerías del mundo. Yo me imagino también a un Tabasco generando combustible renovable. Me imagino de aquí a 10 o 15 años como el mejor productor de cacao del mundo. Tenemos el mejor cacao del mundo, dicho por varias personas, por eso ese tema me parece
tan sólido e impulsarlo. Varias gentes en Barcelona, ahora mismo en Francia, lo comentaron, que tenemos la almendra o de las almendras de más calidad del mundo. Entonces, y no nada más el cacao, sino el mejor chocolate. De aquí a 10 años, tratar de tener empaques, productos, calidad, tecnología para producir cacao y chocolate y ser la Suiza de América en la producción de cacao. Me imagino también de aquí a 10 años, me imagino también el uso del mar. Creo que también por ahí hay algo muy, muy interesante. Tenemos una costa muy importante, tenemos una cantidad de agua, siempre la vemos como un perjuicio, pero el agua es un valor fundamental de Tabasco. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a escuchar a María Luisa Malagón. También ya pidió el uso de la palabra Ramsés Pech y el empresario Gustavo Gutiérrez. Es el programa especial, es la mesa redonda, es Tabasco a futuro a 2044. Ya volvemos. Fórmula Tabasco presenta una edición especial de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso a este miércoles de Mesa Redonda, de la pausa comercial. Estamos en este programa especial, uno de estos programas especiales, Tabasco Futuro. Aquí estamos discutiendo con especialistas en diferentes temas y, bueno, hemos hecho una recapitulación en la importancia de la educación, de la inversión en la tecnología, del aprovechamiento de este boom petrolero para hacer a un Tabasco sustentable, pero no quedarnos nada más en la parte del petróleo, sino empezar a generar agroindustria, como dijo Víctor Lamoyi. En fin, Jorge Cámara acaba de hablar de el tema del mar, el tema del cacao como la parte de la agroindustria, y Gili Malagón está levantando la mano. Ella tiene que ver en la parte de educación, pero a ver, ¿qué nos quieres decir? Particularmente en el tema nuevamente de capital humano, y pensando en que ya estamos a 10 años del momento en el que hicimos las primeras acciones y propuestas, a estas alturas ya nuestros profesores ya han logrado un rol donde se ha dignificado su figura, como antes, que eran las personas más importantes de una sociedad, porque tienen la responsabilidad de llevar en el aula la formación de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, y en este momento ya empezamos a ver los resultados, y si hablamos de conceptos o resultados prácticos, mejoras en las pruebas enlace, mejoras en las pruebas, bueno, no podría decir PISA porque estamos hablando de a nivel estatal, pero finalmente estamos hablando de que empezamos a movernos. Asimismo, lo que me ha gustado también de esta conversación es que, si se fijan, nadie ha hablado de que entonces cuando se atravesó el cambio de sexenio, sino que hay un proyecto de Estado, un proyecto de sociedad hacia dónde se quiere dirigir, hacia dónde, en este caso, quienes se van dirigiendo nuestros pasos, el actual gobernador, con un sueño, pero que va más allá, que trasciende de los tiempos en que les corresponde. Asimismo, también veo en el tema de las tecnologías, en algo muy aplicado, platicaba ahorita con Gustavo en el receso, hablando de las tecnologías de las comunicaciones. Pensemos que seguimos con los problemas, o no problemas, sino que seguimos conviviendo con las lluvias, con las temporales y demás, y que en las épocas en las que hay suspensión de clases, que ya los papás no nos vamos a preocupar, porque tenemos la infraestructura tecnológica para que desde nuestra casa los profesores puedan desde sus casas verificar que los niños están haciendo sus actividades, sus tareas, revisándolas. Algunas universidades ya lo están haciendo, pero si esto lo vemos como un sueño, que lo pudieran empezar a hacer desde las primarias o desde las secundarias, pues ya podía ser a 10 años. Yo creo que esto perfectamente es factible. Y sí, reiterar el tema de que nivel escolar no significa educación. En México generamos y somos productores de profesionistas que desafortunadamente no tienen las habilidades, las competencias, las actitudes que está demandando el sector empresarial. Y entonces, en este momento, lo que yo estoy viendo a 10 años es que este gap o este espacio entre el distanciamiento que hay entre el empresario o la parte laboral con la parte de formación,
pues se ha estrechado de tal manera de que prácticamente los jóvenes tienen espacios para poder hacer sus prácticas profesionales desde que están estudiando de una manera tal que generan conocimiento y experiencia mucho antes, pero esto de una manera generalizada. Entonces, esto es, en este caso, hechos concretos y que en estas alturas estoy viendo. ¿Y qué seguiría, digamos? Pues a estas alturas estar midiendo, ya también tener indicadores claros por dónde vamos, a hacer acciones correctivas en relación a educación, pero seguirle apostando a seguir formando las mejores personas en el tema de los que forman. Y hablo desde que están los administrativos en la educación, los supervisores en la educación, y obviamente el profesor en el aula, que esto sigue, es un proceso continuo de mejora. ¿Sí? Muy bien. Luis había pedido el uso de la palabra Ramsés Pech y nada más recalcar, porque en la propuesta original de este programa eso estaba remarcado en el formato. Hacer a un lado la política y soñar en cómo lograr un Tabasco próspero. 2044, a 20, a 30 y hasta 40 años, Isabel. ¿Sale? Bueno, a ver, Ramsés Pech. ¿Cómo veo yo en 2024? Estamos en 2024. Número 1, ya se sacó de la ley de ingresos el precio del petróleo y todos los estados ya hicieron su reestructura de dónde van a sacar ese dinero que se les va a asignar. Número 2, y hay una nueva reforma hacendaria donde pagamos el 18% del ISR y hay un IVA generalizado. La propuesta salió de aquí de Tabasco. ¿Por qué? Tiene que salir de aquí porque nosotros somos ricos y tenemos que cambiar la forma de la estructura financiera. ¿Sale? Hay que cambiarla. 2, hay una reforma financiera en donde los intereses que nos cobran los bancos ya están abajo del 5%. No más del 4%. No, 5% es esta la reforma para que tengamos acceso al capital los que queremos hacer negocio. 3, Tabasco, como mi sueño ideal es la refinería y el petróleo, aunque digamos no se va a acabar y no se va a seguir utilizando. Hoy utilizamos 80% para generar electricidad con fósil. Lo que puede pasar es que se disminuya hasta el 50%. Entonces la planta de la refinería, como es del Estado, junto con empresas, un dato es que que el 45% de un barril se genera de gasolina. Entonces es un buen negocio. Segundo, las plantas de ciclo combinado, como son del Estado y en coordinación con empresas con acción público-privadas, el kilowatt hora nos va a costar a 1.20 pesos cada kilowatt hora. No los 3.50 o 5 o 4 que tenemos ahorita, ya bajó, ya tengo yo flujo efectivo. El centro de investigación, yo considero que de 10 muchachos que entran a la primaria, 8 ya salen con carrera. Y de esos 8 ya son 3 investigadores. ¿Vale? Número 4, la planta de fertilización, con lo que nos están diciendo deforestación de medio ambiente, con la parte de nuevas gentes. La planta de fertilizantes es la que va a darle suficiencia para la creación de la parte agrícola en 2024. 5, el gas natural, todos nosotros ya no tenemos que tener tanques estacionarios. Ya tenemos el gas natural en nuestras casas y en la economía ya lo tenemos dentro de la parte de las industrias, en la parte de la generación, ya está el gas natural en nuestras casas. Ya no necesitamos tanques, y ya no necesitamos los tanques estacionarios, ya es uso de gas natural. ¿Qué va a pasar con todo esto? Que los recursos financieros del Estado, el total del gasto entre lo que tiene acción público-privadas y lo que le da la Federación, espero que sea un gasto de más de 100,000 millones de pesos, el gasto anual que tenga que hacer entre acción público-privadas y todo lo que tenga que hacer. Porque vamos a incrementar la cantidad de recursos y servicios que se necesitan, pero el Estado va a estar en asociación con privados. ¿Sale? No vamos a esperar que la Federación, porque ya no está la ley de ingresos, ya no está el petróleo, ya se fue en la ley de ingresos. Por lo tanto, el sector de salud ya va a cambiar, porque ya hay recursos. Ya se vuelve privado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? Bueno, hay que aprovechar la nueva ley que se hizo de acción público-privada. No veamos la acción público-privada como algo que nos va a afectar nuestra economía. No. Si el Estado no tiene el dinero en su momento, ¿quién va a jalar la carreta ahora? Pues los privados. Pero los privados tenemos que darle una política sana de financiamiento
y sobre todo una reforma sendaria. Digo el IVA generalizado, a muchos no les gusta, pero todos los que son informales, sabemos que hoy de 10 que están, son 6 informales. ¿Cómo los metes a la formalidad? Pagar todo, que todos paguen IVA. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pagando un IVA más adecuado. El 8%, cuando mucho de 8%. todo. Bueno, ¿y qué es lo que genera todo esto? Reduzco yo el impuesto del ISR. Tengo un IVA generalizado y ¿qué tienen todos? Flujo de efectivo para gastar. Claro. Pero en ese tiempo, como ya tenemos una buena educación, los empresarios ya nos pusimos de acuerdo, quiere decir que todos van a tener un buen salario. ¿Sale? Vamos a ser empleados y gente feliz. El problema es, ¿cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Ya debemos haber empezado el 2015. Entonces, les digo y les dejo esto. Sigo con mi sueño, aquí lo dejo en 2024. ¿Sale? Y aquí seguimos soñando y ojalá y se puedan aterrizar más cosas. ¿Quieres hablar, verdad, Gustavo? Por favor. A ver, el empresario Gustavo Gutiérrez León, quiero opinar sobre lo que acaba de decir Ramsés Pech en su vuelo de Concorde. Sí, un poco, bueno, lo que decía Ramsés, pero creo que voy a jugar un poco con el tiempo, como aquí venimos y regresamos y vamos para atrás y para adelante, voy a regresar tantito, pero por ahí, me dio mucho gusto escuchar de Víctor que el gobierno es un coadyuvante y que tiene que hacer su parte. Yo lo que creo y espero que dentro de 5, 10 o 15 años, efectivamente cada quien esté haciendo su chamba. Si cada quien hace su chamba y no se distrae en las otras cosas, la va a hacer mejor. ¿A qué voy con esto? Si el gobierno crea infraestructura carretera, por ejemplo, van a venir inversiones al campo. El gobierno no se tiene que poner a regalar los arbolitos, pero si crea la infraestructura y hace una buena carretera de aquí a Huimanguillo, de aquí a Tacotalpa, vamos a ir otra vez, de aquí a Teapa, eso va a permitir que lleguen inversiones y se asienten ahí. Si tenemos buen soporte en toda la parte, por ejemplo, bueno, de salud, yo sí creo que debe haber servicios públicos de salud, pero igual esa sí es chamba del gobierno, pero dar esos servicios públicos. La parte básica de educación también es chamba del gobierno, pero entonces que se dedique a eso nada más y no andar inventando otras cosas que nada más te distrae y que tienes que estar lidiando con una burocracia enorme, con una serie de problemas que te distraen de tus actividades y tus funciones principales. Y entonces, con eso hay cosas, Ileana nos pedía cosas concretas, bueno, vamos, cosas concretas que hagamos hoy. Cosas concretas, por ejemplo, en la parte del gobierno que tiene su responsabilidad, son los juicios orales. Está la parte de juicios orales que se tiene que implementar, creo que de aquí al 2017, todos los estados van muy atrasados, solo Chihuahua es el que ya avanzó con eso, pero entonces nosotros podríamos ser aquí el primer estado que ya tiene juicios orales, que tiene la justicia más eficiente, más expedita, y eso es algo que de todos modos tenemos que hacer. Entonces, si nos ponemos las pilas para que se haga, eso le va a beneficiar a todos, porque vas a tener un estado, de nuevo, más justo, donde van a funcionar mejor las cosas. Entonces, hacer su chamba, dedicar los recursos a eso. Otro tema también, Isabel algo comentaba, precisamente que la sociedad civil tiene que participar. Bueno, ahorita por ahí en los medios de comunicación ha estado la campaña de 1 por 1 y que deje circular al otro, etcétera. Si esa campaña, que eso es algo, y la mayoría de las cosas no son de dinero, digo, aquí que afortunadamente ya los problemas de dinero no están tan críticos, pero los problemas no son de dinero. Esa de 1 por 1, simplemente, yo que quisiera ver que dentro de 5 años dijeran, Villahermosa tenga la fama de ser la ciudad más amable, que cuando llegas te dan el paso, que el peatón pasa y te lo dejan pasar, que la gente no para en las rayas amarillas, que además, primero que estén pintadas, ¿verdad? Pero que estén pintadas y que la gente no se pare sobre las rayas amarillas. Para eso entonces espero que sí, pero además eso no es algo tan difícil. Hace tiempo fui a Campeche, pero hace ya bastantes años, ya no recuerdo ni cuántos, pero bastantes. Y me sorprendió mucho que la ciudad de Campeche estaba muy bonita y muy limpia. Y había letreros por la ciudad que decían, Campeche, el municipio más limpio del país. Y entonces, pues yo creo que además se lo creyeron. Entonces, como ellos se lo creyeron, se volvieron los más limpios del país. Si nosotros nos creemos que Tabasco, decimos, dentro de 2 años vamos a ser la ciudad más educada del país, más educada vialmente, y ese sí es un primer cambio que además no cuesta, es fácil de hacer y se puede. Entonces creo que, por ejemplo,
¿qué me gustaría dentro de 5 o 10 años? Que ya no, pues Tabasco es donde la gente es más, tiene mejor educación vial o es más amable con el peatón, ese tipo de cosas, hacerlas cada quien. La otra, igual que creo que podemos comenzar desde ahora, es cambiar el modelo de éxito, que dentro de 5 o 10 años no todos quieran, todos los jóvenes ahorita pues aspiran a ser políticos, que cambie el modelo de éxito para nosotros. Ahorita creo que en general los jóvenes en el estado, su modelo de éxito es ser a lo mejor diputado, a lo mejor presidente municipal, pero es muy raro escuchar que alguien quiera ser inventor o que alguien quiera ser empresario exitoso. Empresario no en términos monopólicos como estamos acostumbrados a lo mejor en México, sino empresario como sinónimo de éxito y de esfuerzo. Por ahí Carlos Mayo comentó de meritocracia, entonces en ese sentido. Y entonces ese modelo de éxito es el que deberíamos de promover y exaltar esos valores de modo que la gente aspire hacia eso y además el que lo logra pues que sea reconocido como tal, o sea que un científico pues sea reconocido con el valor que tiene, que aporta a la sociedad, como lo es en otros países. Digo, si ustedes piensan en Estados Unidos y piensan en cuáles son las personas exitosas en Estados Unidos y van a decir, bueno, a lo mejor Bill Gates o a lo mejor van a haber pocos políticos. Hay algunos, a lo mejor Abraham Lincoln, pero la mayoría de los personajes exitosos en Estados Unidos no son políticos, son inventores, empresarios, Einstein, escritores, y sin embargo piensen en México, los personajes exitosos en la historia son todos presidentes, expresidentes, de la historia entonces en algún momento vinculados con el gobierno. Ese es el cambio que creo que debemos de buscar y ojalá el modelo de éxito. Nada más, maestro Cámara, usted decía, arquitecto, cambiar la forma de no estar recibiendo a tantos chavos en las universidades, estudiar sus cualidades para ponerlos en posiciones estratégicas, pero ¿cómo hacerlo? Porque en el modelo educativo pues, sí hay educación, hay vocacional, ¿no? Le llaman, en la prepa para ver a dónde van dirigidos los chavos, pero no ha servido de absolutamente nada. ¿Qué hacer ahí? Claro, bueno, no soy un experto en el tema de qué hacer, pero por simple, digamos, experiencia podría decirte lo siguiente, ejemplo, ¿no? Y porque sí me ha tocado vivirlo, ¿no? O sea, en ciertos países, hablemos de Alemania, tengo entendido que ya a una corta edad se toman decisiones respecto a cómo va bifurcándose la educación. Si un niño no tiene habilidades, no tiene un buen promedio, no tiene lo que se necesite para cualquier profesión o para una profesión muy específica, entonces lo van llevando hacia la otra profesión a la cual sí puede tener alguna habilidad. Creo que nuestro sistema educativo es sumamente rígido y en ese sentido creo que esas bifurcaciones podrían darse. Si yo veo que hay un niño que verdaderamente tiene una capacidad extraordinaria para la física, pues entonces tendría que encaminarlo en ese camino, ¿verdad? No en el camino donde van todos, ¿sí? Eso yo creo que sería algo interesante. Por otro lado, creo que también, y de verdad puede ser exitoso, a mí me encantaba esta frase de mi abuelo, que era ganadero, Jalpa, decía, bueno, es que tú siendo zapatero puedes ser un gran zapatero, y no voy a decir la marca, pero si no ve a varios fabricantes de zapatos, qué emporios han hecho haciendo zapatos, ¿no? Entonces creo que esta idea de que lograste un objetivo en tu vida, si tienes una licenciatura, tenemos que cambiarla también. Sí. Gracias, Jorge. Vamos ahora sí con Gili y con Carlos Mayo que crean. Exacto. Lo que comentaba ahorita el arquitecto, en países desarrollados, diste el ejemplo, en Alemania, en Finlandia particularmente, es un caso que me ha estado gustando analizar, y en particular ellos tienen igual un sistema flexible, en donde en algún momento ellos pueden elegir o una carrera, pero no, fíjate que no está coartado en el tema de capacidad, porque para ellos la educación, nadie se queda atrás. O sea, todos avanzan. Entonces, al final es por cualidades ellos eligen y los exponen a temprana edad a tecnologías, los exponen a las áreas donde entonces puedan encontrar esos gustos o esas pasiones donde finalmente ellos se van a sentir felices, que es un tema que ahorita mencionaste al final. Y aunque el tema de felicidad salió a relucir también, ahorita lo comentaste, Ramsés, es el tema del bienestar, el bien ser.
el bien tener va a venir por consecuencia, ¿no? Pero el hacer las cosas que te gustan y con pasión, y si los niños o los jóvenes estudian exactamente aquello que les apasiona, y también enfocados, hay que dar la información qué necesita tu país, qué necesita tu estado, o sea, darle las herramientas y entonces que sea enfocado también en donde van a poder tener más probabilidades de éxito. Una de las reflexiones que al principio no les hice, pero quisiera compartirse a ver si todavía me queda tiempo, es que hablábamos de que necesitamos ingenieros, ¿no? Y que necesitamos más personas, pero necesitamos personas que tengan ese razonamiento lógico, esa tomar decisiones, no necesariamente que sean ingenieros, pues ahorita que decía, el Ramsés me decía que no con su cara, pero me refiero a que sí necesitan estar expuestos a que tengan esas habilidades de matemáticas, pero de una manera, desde las bases, de una manera concreta y sólida, para que más adelante no sea ese el motivo por el cual no elijan una carrera, sino de las habilidades. A ver, pidió el uso Carlos Fernando Mayo y luego vamos con el doctor Elías Córdoba Sastre. Yo nada más quisiera enfatizar que estamos pensando hacia adelante, pero no hay que olvidar el contexto del cual estamos partiendo o del cual partimos. Y entonces, considerando el contexto, que es un contexto en el que todavía no llegamos a la madurez de un sistema educativo que efectivamente desde temprana edad identifique vocaciones, vaya canalizando de los medios, mi planteamiento es, en un proceso de corto y mediano plazo, lo que se necesita es comunicarle a los jóvenes, ya a los jóvenes de entrada, a los que ya están ahí y están demandando trabajos y oportunidades, comunicarles a ellos en dónde está la mejor posibilidad para ellos si se preparan técnicamente, por ejemplo, en algo para poder tener un medio de vida más elevado y generar también de una manera muy acelerada, por eso yo hablaba de algunas propuestas concretas, los medios para transferirles ese conocimiento, ¿sí? Entonces, eso como una parte de transición para que conforme el modelo educativo del Estado vaya madurando, vaya desarrollándose, entonces puedas tener un modelo, aspires a un modelo como el que plantea Jorge, en donde identifiques vocaciones y te vayas yendo además a capacidades mucho más sofisticadas en términos tecnológicos y de conocimiento. Ese es. Gracias, Carlos Mayo. El doctor Elías Córdoba. Y retomando un poco lo que comentaba también Carlos acerca del recurso que tenemos en el saber hacer con esas escuelas CONALEP que se forman de alguna manera de forma técnica. En la parte de salud, el médico, tanto en la escuela a nivel de educación, no se le dan competencias o herramientas en administración. Uno sale como médico y de repente lo hacen a uno director, lo hacen jefe de una unidad, jefe de servicio, de urgencias, etcétera, pero uno tiene conocimientos en administración, uno no sabe lo que es la eficacia, la eficiencia, la calidad de los servicios, los procesos. Entonces, aterrizar todo lo que el sistema de salud requiere con los objetivos, las estrategias, la línea de acción y llevarlos a tierra, pues por eso falla por la falta de información o la falta de competencias en materia de administración. Pero si el CONALEP de alguna manera forma recursos en gerencia, hay unos muchachos que salen formados en gerencia como técnicos en gerencia, o sea, podría ser una buena vinculación que estos muchachos se vincularan al sector salud y de alguna manera aterrizaran todo este lenguaje para que en un futuro, hablando precisamente de acciones concretas, en 10 años más del 50%, 80% de lo que es la población del sector salud, hablemos un lenguaje común y estén formados en competencias administrativas. Eso por un lado. Por otro lado, como acciones concretas, en 10 años es imperativo empezar a hablar acerca de lo que son los primeros 1000 días. Está demostrado el día de hoy que lo que son los 9 meses de embarazo más los 2 primeros años de vida de todo ser humano impactan en la vida futura. Entonces, si queremos impactar en hipertensión, en obesidad, en cardiopatías, tenemos que empezar a hablar sobre el lenguaje de los primeros 1000 días, cuidar a las embarazadas, y aquí meto algo que espero que se pueda reproducir y que se lleve a cabo, que es el sistema informático perinatal. Existe actualmente en las embarazadas, hay un carnet del embarazo o de la embarazada. Ese carnet de embarazada se creó en Uruguay, el Centro Latinoamericano de Atención Perinatal, y en lo que es Uruguay, en Sudamérica, se lleva lo que es el formato SIP, el Sistema Informático Perinatal. Todo lo que registra uno en ese carnet de la embarazada o en ese carnet perinatal
se puede meter a un programa que es el Sistema Informático Perinatal y te arroja resultados estadísticos. Bueno, en todo México no se lleva. Es un programa auspiciado por la OPS, por la OMS, gratuito, que se puede traer y aterrizar y que es factible y que arrojaría resultados de dónde se encuentran madres hipertensas, dónde tenemos un factor de riesgo de madre adolescente, todos los factores de riesgo que en el carnet perinatal se marcan y que muchas veces los muchachos que están en los centros de salud lo llenan, pero no le encuentran una aplicación porque no saben todo lo que se puede hacer. Y no sabemos aquí, a nivel de la Secretaría de Salud se lleva una estadística, pero no con ese sistema, que es gratuito y que se puede traer y que no costaría absolutamente nada. Con respecto, bueno, aparte de los primeros 1000 días, tiene que ver obviamente con el buen nacer, tiene que ver con la alimentación, con la nutrición, con la obesidad, con la ingesta de sal, con la ingesta de carbohidratos, que a la larga van a reducir los índices que tenemos en hipertensión, obesidad, cardiopatías, etcétera. Y en relación a lo que comentaba acerca de de que se pueda atender en el sector privado, hacer una simbiosis, ya se está dando. La materia de gastos catastróficos cubre esa parte que la iniciativa privada pueda atender y se han atendido, lo está haciendo Puebla en materia de atender cardiopatías o resolver cardiopatías y le sale mucho menos que lo que cuesta a nivel del sector salud. Entonces sí se está implementando y se puede hacer. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya a la recta final de esta segunda entrega de este programa especial Tabasco con un futuro. ¿Cómo va a estar próspero en el 2044? Pero esto, regresamos. Fórmula Tabasco presenta una edición especial de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos de regreso de la pausa comercial en la recta final de este programa especial de Mesa Redonda Tabasco Futuro. Y ahora es el turno de la profesora Lili Gama. Doctora, por favor. Gracias. Solamente quería poner rápido sobre la mesa. En el programa anterior yo hablaba de que creía que una cosa importante para tener era escuelas verdes vulnerables. No vulnerables. Y precisamente escuchando lo que están aportando cada uno de los colegas que están aquí en la mesa, yo quería agregar que esa va a ser también una fuente de capacitación, porque precisamente en esos lugares van a empezar a formarse en medidas de adaptación. El futuro de este planeta está en tener medidas de adaptación ante el evento de cambio climático, y en esas escuelas los estaríamos formando desde pequeños en estrategias de medidas de adaptación que potencialmente los podría convertir en emprendedores de estas desarrollos de medidas de adaptación que van a ser muy importantes, ya sea en agricultura, en manejo de agua, en manejo de residuos, en diferentes temas que son importantes para el futuro cercano ya. Gracias, Lili. Ramsés Pech, especialista en materia energética. Bueno, pues me estoy metiendo mi cuchara donde no debo, pero lo estoy haciendo. Pero bueno, a ver, ya identificamos la vocación, ¿sale? La pregunta es, ¿quiénes van a impartir las clases? Esa es la pregunta. ¿Cuántos de los que estamos ahorita estamos impartiendo clases? En ese 2024, muchos tenemos miedo a que nos vayan a quitar la chamba. No, hay que dar el conocimiento y transmitirlo. Hay que ir de nosotros a impartir el conocimiento, porque el conocimiento se queda en el cerebro. Y ya después, si no lo transferimos, ahí se queda. Y luego el otro problema es que hay que hacer una ley en el 2024 que todas las personas que vengan fuera de nuestro país, un modelo de la India, estén condicionados a que tienen que dar cuando menos un año de cátedra para transmitir el conocimiento. Si no hacemos eso, ¿de qué sirve los conocimientos de otro lado si solo se quedan en la empresa donde vienen? Entonces tienen que venir y dar ese conocimiento a los que necesitamos que lo requieren. ¿Sale? Porque muchas de las cosas no las tenemos. Entonces, si los que vienen de fuera tienen el conocimiento, ahí tenemos que hacer un modelo de una reforma en el sentido que cuando menos, para que ellos puedan ejercer su trabajo, deben de dar un año cuando menos de sus conocimientos. Perfecto. ¿Sale? Bueno, pues entonces a compartir. Y cerramos este bloque, este programa, con la participación de Víctor Manuel Lamoyi como doctor en Economía Pública. A ver, Víctor. Escuchamos muchos planteamientos en el programa pasado
de propuestas que nos van a llevar hacia el año 2024 a mejores estadios. ¿Qué vemos en el 2024 si hacemos todo lo que hemos dicho como tabasqueños, como gobierno, como sociedad? ¿Qué vemos? Vemos en primer lugar una actividad económica en el estado que ya no solo depende del gobierno estatal, del gobierno federal, del gobierno municipal, una actividad económica que depende de la misma sociedad. Ya no estamos dependiendo de lo que haga o deje de hacer el gobierno de cualquier nivel, el gobierno en general. ¿Sí? Vemos un desarrollo social que está beneficiándose y que está avanzando, un desarrollo social que está batiendo la pobreza, un desarrollo social que está batiendo los problemas de salud, un desarrollo social que está inclusive mejorando el medio ambiente y por supuesto mejorando la educación, pero un desarrollo social que ya no solo depende del gobierno, ¿sí? Únicamente del gobierno como sucedía en el 2014, ¿sí? Ya estamos en otra dimensión. Obviamente todavía el gobierno tiene peso en todo esto, pero vamos avanzando. La educación, ya tenemos un modelo de educación que estamos mejorando, creando mayor capital humano, pero que ya no está fundamentado en lo que te enseño, te deje de enseñar la escuela de gobierno, ¿sí? La salud también ha mejorado mucho. Y bueno, yo veo que ese es el gran logro de estos primeros 10 años, con todas estas propuestas. Avanzamos mucho en abatir la pobreza. Tabasco ya está entre los estados, estamos en el 2024. Tendría que estar con las propuestas que se hicieron. Se hicieron muchas propuestas en el primer programa y ya ahora estamos pensando que todo eso se llevó a cabo al pie de la letra, y eso es lo que yo veo que nos ha conducido a tener un estado mucho más pujante, mucho más armonioso, mucho más legal, con mucha más seguridad, con mucha más justicia y equidad, un estado equitativo. Eso es lo que queremos, ya lo estamos logrando, falta poco, seguramente dentro de unos años más ya lo tendremos. Gracias, Víctor. Acuérdense que estamos soñando. Este es un programa de propuestas y soñando que en el 2044 Tabasco va a ser próspero. Es de poner los granitos en donde se tiene que trabajar. Gabriel, hasta aquí vamos a dejar este segundo programa. Sí, digo, nada más de manera urgente. O sea, el ejercicio que estamos haciendo es para que lo escuchen, quienes lo tengan que escuchar, lo apliquen, quienes lo tengan que aplicar, y somos todos. Entonces, y esto es ya, a partir de mañana. Ahora sí, señora. Vamos a pasar a las conclusiones en la siguiente edición de este Tabasco Futuro de Mesa Redonda. Gracias por habernos acompañado. Nos enlazamos a la Ciudad de México. Fórmula Tabasco presentó una edición especial de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.